Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Hoy es sábado 20 de mayo, día de reposo. Y vamos a continuar nuestra lectura en el Evangelio de Lucas, capítulo 3 y capítulo 4. Ahí se describe un tiempo en referencia a los líderes políticos y religiosos contemporáneos cuando Jesús nació y ejercía su ministerio Juan el Bautista. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite y Lisanias, tetrarca de Abilina, siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás. La cronología bíblica puede ser un asunto complicado, hermano. Sin embargo, es importante, ¿verdad? Porque eso nos da la seguridad de que Jesús realmente existió en la historia. Tiberio César, Poncio Pilato, Herodes, Felipe, Lisanias. Lucas enumera a los líderes políticos de la región en la que vivió y sirvió Jesús. Como cualquier buen historiador, Lucas dio un marco histórico real. Así que podemos tener la seguridad que el Evangelio de Lucas no es un cuento de hadas. No es que comience diciendo, érase una vez. No, son hechos históricos. Lucas dio más que una medida cronológica. También nos dijo algo del tenor de los tiempos, cómo estaba la situación. Tiberio fue un emperador conocido por su crueldad y severidad. Tiberio fue el segundo emperador de Roma. Primero fue Augusto César, ¿verdad? Porque realmente quien comenzó toda esa dinastía fue Julio César, pero Julio César no alcanzó a tener título de emperador, porque lo eliminaron. Tiberio era un hijastro de Augusto César. Él lo adoptó, aunque él prefería a su hermano Druso por sus actitudes militares para que fuera el emperador. Sin embargo, tras morir en una batalla, ¿verdad?, Druso y Cayo y Lucio, que eran los herederos al trono antes que Tiberio, entonces fue llamado él como emperador y nombrado sucesor. Él era de una personalidad muy difícil, era demasiado desconfiado. Sin embargo, bueno, hizo ese gobierno y él dejó como sucesor a Calígula, que finalmente lo terminó eliminando, ¿verdad? Calígula lo eliminó antes de tiempo para quedarse con el trono. Pero eso es otra historia. También estaba Poncio Pilato, famoso por sus brutales masacres de judíos en Judea y su incivilidad hacia los judíos. Recuerden que Herodes, llamado Herodes Grande, él dejó a 4 hijos, o mejor dicho, a 3 hijos, quien dividió el gobierno: Herodes, Felipe y Lisanias. Luego también Lucas menciona allí a Caifás y Anás. Ellos eran los líderes religiosos de Judea. Caifás en realidad era el sumo sacerdote, pero su suegro Anás, que era el patriarca de la familia, era quien realmente tenía la influencia en la clase sacerdotal. En esa época tan dura y difícil, entonces estuvo predicando
Juan el Bautista. Juan el Bautista no vino a predicar sobre una secta ni un partido político. No vino a derrocar esos gobiernos malévolos, sino que vino con una profesión de fe. Y el signo o ceremonia era el lavamiento con agua, es decir, el bautismo. Juan predicó la necesidad del arrepentimiento para la remisión de los pecados. Y el bautismo era la señal externa de la purificación interna y renovación del corazón que acompaña a los afectos del arrepentimiento verdadero y profesión de arrepentimiento. Así que en esta época nosotros somos ese tercer Elías. Nosotros somos ese Juan el Bautista, ¿verdad? Tercer Elías, porque primero Elías, primer Elías que existió, Elías. Luego vino Juan el Bautista, el segundo Elías, que vino anunciando la venida del reino de la gracia. Y ahora nosotros, el tercer Elías, o el segundo Juan el Bautista, que estamos anunciando la venida del reino de la gloria. En un mundo igual de corrupto. En un mundo donde impera la maldad, el engaño. Pues también necesitamos llamar a las personas al arrepentimiento y al bautismo como señal de ese arrepentimiento. Es increíble, hermano, pero últimamente, aún dentro del mismo pueblo de Dios, hay muchas personas que hacen teología en contra del bautismo y están totalmente empeñados en que no es necesario bautizar a las personas, pero eso es un mensaje diabólico, ¿verdad? Es muy importante que las personas vuelvan a nacer, porque de otra manera no van a poder entrar en el reino de la gracia. Y si no están en el reino de la gracia, no podrán entrar en el reino de la gloria. Por eso ahí mismo vamos a leer que Jesús se bautizó, no porque Jesús hubiera cometido pecado, no, hermano, sino que Él vino a darnos el ejemplo. Y Él se bautizó, y cuando se bautizó, en ese momento el Padre habló: ahora este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Porque eso es lo que sucede cuando una persona se bautiza. Pasa de ser criatura de Dios a ser hijo de Dios. Y entonces descendió el Espíritu Santo en forma de paloma. Es decir, que como si fuera una paloma, ¿verdad? Eso quiere decir que la persona cuando se bautiza recibe la plenitud del Espíritu de Dios. Ya Él lo tenía, porque el arrepentimiento solamente lo da el Espíritu Santo, pero cuando se bautiza, entonces completamente su vida es cambiada. Y el Espíritu Santo va a ejercer más influencia en su ser. Necesitamos predicar esa verdad. Luego Jesús fue llevado al desierto para ser tentado. Allí vemos que el enemigo entonces trató de que Jesús dudara que era el Hijo de Dios. Y quería que Jesús usara su poder que tenía como divino para demostrar al universo que solamente Dios es el que puede guardar la ley. Pero Jesús demostró que como hombre, así como nosotros, se puede ser obediente a nuestro Dios. Así que Jesús no cayó en esa trampa y fue fiel al Padre eterno. Qué hermoso, hermano, ¿verdad? Jesús venció con la palabra de Dios. Vamos a analizar allí. En todo momento Jesús dijo: escrito está. Por eso es muy importante que sigamos estudiando la Biblia. Luego Jesús fue a predicar y esa predicación afectó a mucha gente. Algunos lo aceptaron, otros lo rechazaron. Hoy es igual. Muchos aceptan de verdad el mensaje de Dios. Otros dicen que lo aceptan pero no se deciden. Y otros lo rechazan. ¿En qué grupo vamos a estar nosotros? Yo les invito para que nosotros estemos en el grupo
de los que aceptamos el mensaje para conocer a ese Dios maravilloso, a amarlo y seguirlo, y así estar preparado para que cuando Cristo venga podamos reinar con Él por los siglos de la eternidad. Hermanos queridos, no lo olviden, Maranata, Cristo viene. Bendiciones para todos. Hoy vamos a prepararnos.